nuestras oscuridades nos desafían con todo el arcoíris emocional que podemos tener los seres humanos a comprenderlos, a tratarlos, a enojarnos con ellos, a llorar con ellos, a reírnos con ellos. Así que son, buenos, son verdaderamente nuestros mejores profesores en esta materia. El fenómeno adictivo tiene varios componentes, ahí los ven escritos ustedes, psicosociofamiliares, biológicos, todos los demás. Y hace poco tuvimos un debate en el hogar respecto de los aspectos económicos, políticos y jurídicos y algunos fenómenos biológicos y psicosociofamiliares, a ver qué hacíamos con el ingreso de pacientes con externos a los que estaban internados que en plena época de la pandemia, y tuvo un debate entre los aspectos políticos jurídicos de ingresar gente eventualmente de riesgo a un hogar con chicos incontaminados, y algunos juristas claramente decían que eso no era posible por el riesgo de contaminación, y algunos de nosotros que éramos firmemente defensores de el ingreso contenido y regulado y con todas las medidas de prevención. Así que gracias a Dios esto se ha zanjado y ahora hemos incorporado hace poco un chico con todos los protocolos de seguridad al hogar. Pero estos fenómenos no son, el fenómeno es tan complejo porque nosotros nos vamos a referir ahora al punto 1 y 2, los otros los vamos a relegar, esta charla no da para tanta amplitud. La vida es un camino para todos. ¿Qué pasa en este camino? ¿Qué buscamos en este camino los seres humanos? Vamos a empezar desde una mirada y una perspectiva muy amplia. Según el Dalai Lama, los hombres buscamos la felicidad y evitamos el sufrimiento. Este es lo que generalmente buscamos con el camino de nuestra vida. La felicidad y evitar el sufrimiento. Nuestra vida emocional, el desarrollo de las especies aparece hace poco, desde los mamíferos y algunas aves y reptiles, aparece lo que llamamos vida emocional con sus dos polos. Lo del placer, aire libre, encuentro, respiración, color, naturaleza. Y el sufrimiento. Nuestra vida emocional oscila entre estos dos polos. La vida emocional está puesta ahí como para que cuando yo sense sensaciones de placer van a favor de nuestra supervivencia como individuos y como especies, y en el otro polo, el polo del sufrimiento, del dolor, está relacionado con la posibilidad de que algo atente contra nuestra supervivencia y la supervivencia nuestra y de nuestra especie. Por tanto, nuestro cerebro emocional está puesto a disposición de la supervivencia inicialmente. La felicidad natural, y hablando de felicidades naturales y elixires. Una de las felicidades, una de las situaciones que más nos causan felicidad y placer y van a favor de la supervivencia del individuo en especie son las relaciones interpersonales, cuando estamos con amigos, con familia, compartiendo. Es una de las situaciones que más felicidad natural nos trae. Pero a lo largo de la vida hay mucha gente que ha buscado conseguir, como este señor de la Fuente, que busca y construyó un elixir que nos da gotas mágicas para obtener sabiduría y felicidad. Quiere decir que alguien sin esfuerzo y tomándose unas gotitas de estos, no hace falta tanto trabajo personal, intelectual, de experiencias y de aprendizaje, sino que con unas gotitas uno se puede poner sabio y feliz. Miren ustedes. Lamentablemente ahora tenemos este desarrollo de lo que son los elixires del pasado. Estos son los que brindan o ofrecen la posibilidad de tener una felicidad artificial. Nosotros le dimos elación o felicidad sin haber hecho nada para conseguirlo, sin esfuerzo, sin logro, sin trabajo, sin intercambio. Esto porque se activa en el cerebro un circuito especial. El cerebro esto es nuestra corteza cerebral, nuestro cerebro con las circunvoluciones, este es el cerebelo, este es el bulbo raquídeo, la protuberancia, y en el medio de este cerebro más externo, y hay un cerebro más interno que es el cerebro emocional, y en el medio de esto, en las profundidades del cerebro, hay un circuito que se llama circuito cerebral de placer y recompensa. Cuando situaciones externas
y, digamos, intercambio personal, guitarreada, comida con amigos, se activa este circuito y uno sensa y vivencia placer y recompensa. También el recuerdo o la imaginación de situaciones que nos han en el pasado otorgado la sensación de placer, también la memoria, eso se activa este mismo circuito. ¿Vamos bien? Muy bien. Si este es el fenómeno adictivo, hay tres componentes que danzan una coreografía especial. La persona que consume, la sustancia que consume y el contexto en el cual consume. No es lo mismo un chico de 10 años, una personita, que consume o inhala Oxyram o pegamento en el contexto de marginal o de calle, que una persona que un chico de 18 o 20 que toma una media pastilla de éxtasis en el contexto de una fiesta electrónica acompañada por amigos, no es lo mismo. Y de cómo se baila esta coreografía entre la persona, la sustancia y el contexto va a definirse qué tipo de gravedad o de levedad tendrá el desorden por consumo de sustancias. Siempre hay un modulador en todo esto que antes, durante o después está el estrés como un fenómeno desencadenante que va a modular la relación entre esta coreografía y este triángulo. Todos los triángulos son malos, así que una de estas, lo digo como chiste, este triángulo vamos a ver cómo se resuelve. ¿Qué son las drogas? Hablamos de personas y digamos la sustancia. ¿Qué son las drogas? Son sustancias químicas que modifican nuestro comportamiento, nuestras vivencias y nuestras emociones. Está íncito, está en su naturaleza generar la tendencia al consumo excesivo y perjudicial. Muchas veces muchas personas que tomamos medicamentos para colesterol, azúcar, hipertensión y eso, y lo toman toda su vida, y no hay un consumo excesivo y perjudicial, sino que ayudan a mitigar fenómenos anormales del organismo, y las personas los consumen crónicamente. Esto tiene un consumo excesivo y perjudicial. Generan en su química, tiene la naturaleza la posibilidad de generar esto en el cerebro. Por supuesto, la consecuencia es una salud biopsicosocial comprometida. ¿Vamos bien? Perfecto. Las sustancias pueden ingresar al organismo tomadas, fumadas, pastillitas, hongos, inyectables, aspirado por nariz. Esto es muy importante en lo que conocemos de adicciones porque la velocidad con que ingresa una droga al organismo va en relación directa con su potencial adictivo. El potencial adictivo de inyectarse heroína o cocaína es notablemente superior porque rápidamente llega al torrente sanguíneo, en realidad se pone en el trayecto sanguíneo. Después, también el pulmón, lo fumado o lo aspirado, llega rápidamente del pulmón, pasa a la sangre muy rápidamente. Esta rapidez con que ingresan las sustancias al organismo, repito, tiene que ver mucho con el potencial adictivo. Una vez que ingresa al organismo por pulmones, aspirado, fumado, o ingresa por boca, como el alcohol o los brownies de marihuana, después pasa a la circulación general y después llega al cerebro, donde va a ejecutar sus funciones, sobre todo en los efectos en el sistema nervioso nos vamos a ocupar, pero cuando pasa a través del organismo va a afectar a todo el organismo. En las drogas aspiradas o fumadas afecta a los pulmones y a la vía aérea superior, la nariz, en los adictos a cocaína, el alcohol, por supuesto, el hígado, el estómago, la cocaína, el alcohol y todo el sistema circulatorio. Y, por supuesto, digamos, a su paso por el organismo no solamente se dedican a interactuar con el cerebro, sino interactúan con todo el organismo. Ahí a su paso dejan algunos tendales. ¿Cuáles son los efectos sobre el sistema nervioso central de estos pequeños venenitos? Lo primero que tenemos que saber es que alteran la conciencia. Ustedes saben que la
la posibilidad de nosotros estar en contactos lúcidos, como ustedes están ahora, vivenciando esto que estamos pensando, están escuchando, están presentes con ustedes mismos y demás, la conciencia plena de la actividad presente es el paradigma actual de la salud mental. Todas las drogas, de alguna manera u otra, disminuyen la capacidad de procesamiento y de conciencia plena de la situación actual. Los componentes de la atención plena y de conciencia plena, que son el paradigma de la salud mental actual, se ven alterados por todas las drogas, aún las drogas que, como las anfetaminas y cocaínas, que al usador o abusador le otorgan la vivencia de un altísimo nivel de excitación y actividad cerebral y mucha lucidez y aumento de la capacidad ideativa y de pensamiento, su sistema de procesamiento está alterado porque no pueden procesar, ellos están estimulados por 20 estímulos o 50 estímulos y pueden procesar 7 a 10 por segundo. Entonces, la calidad del procesamiento de información con drogas siempre va a estar alterada. Uno de los efectos principales, alterar la conciencia. Otro efecto que pueden producir es esta imagen que ustedes ven ahí, que es una persona con, ¿qué ven ustedes ahí? Sedación, relajación, placidez. Algunas drogas producen esto como efecto principal y es buscado para aliviar muchos sufrimientos, dolores emocionales. Tanto las pastillas, Ribotril, Alplax, que usan los chicos, pero en cantidades industriales, 2 o 3 blisters, como los derivados de la morfina, como el tramadol o la codeína, que se usan en medicina. Las drogas estas que yo le dije, son estas famosas pastillas, producen esto, sedación y relajación. El alcohol en dosis altas, por supuesto, empieza a bajar el nivel de conciencia, puse sedación, relajación y en dosis muy altas, coma, por supuesto. La marihuana en dosis variables puede producir sedación, relajación o al revés, excitación, y los pegamentos, el Poxyram y todos esos pegamentos producen una intensa sensación de relajación. ¿Vamos bien? Sí, sí, muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí? Por el momento no. Pueden producir esto, no sé qué ustedes ven ahí, pero esto significa excitación, es la imagen que quise poner para este descontrol emocional excitado. Lo producen la cocaína, las anfetaminas, el éxtasis, el MDA y la metanfetamina, la famosa droga de Breaking Bad. Todos los derivados anfetamínicos y la cocaína producen estado de excitación del sistema nervioso central, aumento de la actividad psicomotora y hostilidad, agresividad, beligerancia y eventualmente violencia hacia sí mismo o hacia terceros. Alguna imagen de esto producen algunas drogas, que es desinhibición. El alcohol, es conocido el borracho que se empieza a meter con mujeres indebidamente o hace chistes poco contextuados. Todos los estimulantes también el éxtasis o la marihuana en dosis variables puede producir desinhibición. También producir esto, alteraciones de la sensopercepción, todos los sentidos, olfato, audición, visión, tacto, percepción, sentido del tiempo, se ven distorsionados por algunas sustancias, especialmente el LSD, todos los hongos alucinógenos, la marihuana también y la ayahuasca. Hay mucha literatura, todavía siguen habiendo retiros donde se usa ayahuasca como para penetrar el inconsciente. Lo han usado muchas tribus a lo largo de la historia en contextos protegidos, el uso de la ayahuasca para conectarse con los dioses y estar en estado de percepción alterada. Son muchos los psiquiatras que han usado y han intentado usar el LSD para la investigación del inconsciente. El hecho es que produce una severa alteración perceptiva. Yo tenía un pacientito que había consumido unas pastillas de LSD, medio comprimido, como no es producida del todo efecto, tomó otro medio comprimido más y llegó a la casa a ver a la madre y la imagen de la madre parecía, la cara de la madre parecía un muñeco de cera que se iba diluyendo como si fuera, si tuviera calor, esa imagen de cera, y se fuera diluyendo y perdiendo la forma en forma paulatina, lo que le provocó un gran miedo al chico y por supuesto un gran miedo a su madre. ¿Vamos bien?
Sí, hay una pregunta con respecto a lo que estás hablando. Preguntan, ¿qué tan dañino es consumir hongos? Los hongos son dañinos siempre, de nuevo, persona, contexto y lugar. Alguna persona con un consumo ocasional en contextos de amigos y demás, no le va a producir daño, puede producir una intoxicación severa con alteraciones de sensopercepción severas o delirio de excitación en algunos casos, no en los máximos, pero un hongo depende de la dosis, del contexto, de la persona y del lugar donde lo consumió. Poca dosis, poco tiempo, contextos protegidos, puede producir como un fenómeno alucinatorio, como un sueño vívido o una pesadilla vívida. Y en consumidores regulares, indudablemente alteran y es muy tóxico y puede producir psicosis a largo plazo. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí. ¿Cómo se usan las drogas? Se experimentan. Todos los chicos entre los 3 y 14 años han probado alcohol, tabaco y algunos marihuana. El 80% de los chicos ha experimentado con alguna de las drogas. Social, en general el consumo de inicio es social y compartido, a medida que se avanza en la gravedad pasa a ser individual y solitario. Cuando el consumo es regular, pasa a ser de vez en cuando, una vez por mes, cuando se juntan unos amigos o una vez por semana a tomar un poco de cerveza, pasa a ser regular y cotidiano, se va complicando. Intenso y compulsivo son las cosas que los chicos pobrecitos que recibimos en el final del recorrido de su vida de consumo. Las formas clínicas, alguien se puede presentar con una intoxicación aguda. La intoxicación aguda sería, por ejemplo, un ataque de pánico o una arritmia o una alucinación o un estado paranoide por consumo agudo de cocaína, o ataques de pánico por consumo agudo de marihuana, o alteraciones de la conciencia severas con el alcohol en personas predispuestas. El consumo perjudicial lo vamos a definir ahora, que es una forma patológica de relacionarse con las drogas. Muchas de estas drogas, si se consumen por largo tiempo y en forma prolongada y en dosis altas, producen síndromes psiquiátricos, como los que acabo de decir: psicosis, delirios, alucinaciones prolongadas, trastorno de pánico, trastornos depresivos. Toda la psicopatología que nosotros conocemos puede ser inducida o modificada o producida por las sustancias. Algunos síndromes neurológicos, como es el síndrome de amnesia que produce el alcohol cuando va deteriorando áreas del cerebro que tienen que ver con la memoria. El DSM-5, TCS es trastorno por consumo de sustancias. DSM-5 alude a un manual de diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana que busca hacer una taxonomía y reunir criterios válidos para que todos hablemos el mismo idioma, sobre todo los médicos, acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de trastorno por consumo de sustancias. Consta la definición del trastorno por consumo de sustancias de 11 ítems. Uso peligroso, manejar borracho, problema social interpersonal relacionado con las sustancias, riñas con el vecino, conflictos con los hijos o con la mujer, incumplimiento de roles por el uso, dejo de ir al colegio, dejo de ir a trabajar. Presenta un síndrome de abstinencia, que es la posibilidad, es con la cesación brusca del consumo de la sustancia, produce una reacción corporal intensa y psicofísica que la persona produce un enorme disgusto y una sensación muy displacentera, por lo cual el paciente va a buscar consumir la droga para aliviar ese displacer que da psicofísico el abandono de la sustancia. Aparece tolerancia, es la necesidad de tomar una gran cantidad de dosis de la droga para producir el efecto. Uso de mayor cantidad de tiempo. Las personas, una de las características es consumir mucho, pero aparentemente no poder parar. La inhibición de la posibilidad de parar el consumo en un momento determinado, como dicen muchos alcohólicos, que una vez que tomaron una o dos copas ya pierden el control absolutamente y no pueden parar de consumir. Por mucha cantidad y por mucho tiempo.
Estos eran los criterios más importantes cuando definíamos dependencia, que intentos repetidos de abandono o control del consumo que son infructuosos. Es decir, la persona empieza a tener muchos problemas, trata de dejar la droga y no puede, en parte por esto, y en parte por una serie de cosas que vamos a ver más adelante. En parte para evitar, porque empieza un síndrome de abstinencia muy importante que lo obliga a ir a buscar aliviarse con el consumo de la sustancia. Mucho más tiempo del que pensaba, ya lo dimos. Tener problemas físicos o psicológicos por el consumo, hepatitis alcohólica, vómitos, depresión, ansiedad, pánico. Se abandona cualquier otra cosa, y esto lo vamos a ver, cómo se programa el cerebro solamente para consumir. El resto de las cosas no importan. La mayor parte de los chicos que llegan al hogar, su vida está dedicada para el consumo. Craving es la palabra inglesa, para nosotros se traduce como anhelo, pero es el deseo intenso y irrefrenable de consumir. La desintoxicación incluye el manejo del craving. Esas son las primeras fases de internación en el hogar. Esto quiere decir, ahí abajo, estas letras quiere decir lo siguiente: más de 2 ítems de estos definen que ya tenemos un trastorno de consumo de sustancias. Si tenemos 2 o 3 ítems, el consumo es leve. Si tenemos 4 o 5 de estos criterios, es moderado, y si tenemos 6 es grave. Estos son 11 criterios. Antes se hablaba de dependencia, tolerancia, abstinencia y demás. Esto en los criterios manuales, sobre todo en los manuales modernos, ha desaparecido, y la gravedad está indicada por 6 puntos de estos 11 puntos señalados. ¿Vamos bien? Sí, sí, muy bien, Jorge. ¿Cómo desarrolla una persona una conducta adictiva? Nos preguntamos esto: ¿cómo es de un consumidor regular, ocasional, que fumó un par de pitaditas o tomó un par de cervezas con algunos amigos alguna vez o en alguna fiesta, pasa a ser un adicto severo? ¿Cómo sabemos? ¿Qué es lo que pasa en el medio de esta historia natural de esto, del contacto con el consumo inicial a la adicción severa? Sabemos que en el caso del alcohol, solamente el 5% se transforma en adictos severos. Hay literatura que abunda en que entre el consumo regular ocasional y el adicto severo hay un 50, 60, 70 y hasta el 80% que pueden espontáneamente o con algún tratamiento remitir. No son todos, y en el alcohol, fíjense que es un 5%. Una vez que se llega acá, el porcentaje de recuperación baja, se considera un 25% de los adictos severos, porque se considera ya, y como vamos a ver, una enfermedad crónica con recaídas y remisiones y recaídas. Esta es la población a la cual nosotros nos ocupamos en el hogar, y antes hacemos todo el trabajo de prevención en este estadio para que el consumo regular ocasional no pase a este estadio. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Como todas las enfermedades complejas, llámese diabetes, hiperlipemia, aumento del colesterol, hipertensión, depresión, hay una interacción entre los genes y el ambiente para producir las enfermedades complejas. No es ni una cosa ni la otra, sino una combinación de las dos. Por ejemplo, los gemelos tienen el mismo patrón genético, tienen el mismo ADN igual. Es un óvulo que fecundó un espermatozoide y se dividió después, pero tienen el mismo material genético los dos. Cuando se considera el alcohol, si un gemelo desarrolla alcoholismo, el otro tiene el 30% de posibilidades de tenerlo, o sea que con un ADN idéntico, no es genética pura lo que determina el alcoholismo, sino que hay otras variables medioambientales. En los mellizos, que no comparten el 100% de su material genético, es el del 16%. Aumenta en el caso de los gemelos la concordancia, o sea, la posibilidad de que un gemelo que consume alucinógenos se vuelva adicto es del 39%, y en cocaína miren cómo aumenta un 72%. Quiere decir, un gemelo tiene, el otro tiene una posibilidad de tener del 72%.
un gen es un pedacito de nuestro ADN que codifica, que hace como un lenguaje para fabricar los componentes esenciales de la célula. Y se considera que entonces que el 40% al 60% de la problemática de las adicciones tiene un factor hereditario de por medio, que la herencia no es un solo gen, que produce un solo gen, produce una enfermedad, por ejemplo, el consumo de cocaína, sino son múltiples genes en muchos cromosomas diferentes, y que la causa no es solamente el factor hereditario, sino la combinación con factores medioambientales. Y lo que se hereda es una vulnerabilidad, es la vulnerabilidad a la conducta adictiva, no se hereda solamente el consumo de cocaína, sino el consumo de cocaína o al policonsumo, se hereda conducta adictiva. ¿Me siguen? Actualmente en biología vamos teniendo mucha investigación sobre los modelos, cómo el medio ambiente justamente modula la expresión de esos genes que vimos adelante. Hasta hace un tiempo, genética era por un lado y medio ambiente era completamente por el otro lado. Aparentemente ahora tenemos evidencias que factores medioambientales, estos en ratitas de laboratorio, que crían bien a sus crías lamiéndolas y acariciándolas con frecuencia, esta madre, buena madre, y este intervalo de acariciar y lamer a sus hijas con fruición y dedicación, provoca un cambio en la estructura genética, en la expresión de genes de las ratitas cría, que hacen que sean más resistentes al estrés y que exploren el ambiente con más seguridad. Se ha producido un cambio genético porque se modificó la expresión de genes que tienen mejor tolerancia al estrés. Lo opuesto también es válido. Ratitas, por supuesto, maltratadas y demás, y con malas mamitas, que lamen y acarician poco, provoca genéticamente chicas y ratitas vulnerables al estrés. Esta es la primera evidencia de que hay una modificación genética no modificando el ADN. ¿Me siguen? Sí, sí, si hay alguna pregunta, la pueden hacer por medio del chat. Ahí hay una pregunta que acaban de hacer con respecto a esto. Dicen, lo que define que el gen sea propenso a la adicción, entonces, ¿es entonces la baja tolerancia al estrés? A Te la ver, repito, te la repito. Lo que define que el gen sea propenso a la adicción es entonces la baja tolerancia al estrés. no, a ver, esto lo que quise decir en epigenética son la baja tolerancia al estrés, como vimos al principio, puede predisponer al consumo de sustancias. No es la causa, sino que si una ratita es propensa al estrés, va a estar muy, muy vulnerable al consumo de sustancias. A ver si respondí la pregunta. No es el estrés, no es solamente vulnerable al estrés, es igual no consumo, pero es una de las variables a tener en cuenta. Si una ratita es muy vulnerable al estrés, es muy probable que, digamos, no se ha pasado esto a adultos, pero la vulnerabilidad al estrés genera la oportunidad o predispone o aumenta la posibilidad de que se use el consumo de sustancias para aliviar justamente el malestar del estrés. Perfecto. También tenemos evidencia genética en lo que llamamos comorbilidad, que es la coexistencia de dos fenómenos psiquiátricos. Por ejemplo, esquizofrenia o depresión o trastorno de pánico y adicciones. Nosotros llamamos esto patología dual. Se considera que un 75% de los pacientes tienen alguna comorbilidad psiquiátrica. Uno de los más importantes que se inicia en las infancias es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y comportamiento perturbador. Comportamiento perturbador en la infancia se designa a los chicos que son oposicionistas desafiantes, que son los chicos caprichosos, que no van, que se retan, que hacen caprichos, que hacen esto, que hacen escándalos y se pelean con los maestros, se pelean con los compañeros, y el trastorno de conducta disocial, que son los chicos que son los psicópatas del mañana. Todos los desórdenes de ansiedad, desorden afectivo, en la mayor porcentaje de comorbilidad está relacionado con esto,
y desorden y control de los impulsos. Esto nosotros lo vemos mucho. Y nosotros también, es muy importante para nosotros esto que es los desórdenes en la personalidad, el antisocial, el límite, el trastorno narcisista y el trastorno electrónico, están caracterizados por ser extravertidos, mal socializados, con desregulación emocional, muy dependientes y muy extravertidos. Entonces esto vemos una gran cantidad de trastornos de la personalidad en nuestros chicos como fenómenos preexistentes. Perdón. Esto tiene que ver también con mucha genética compartida y la genética de uno puede modificar la genética del otro. Bueno, según la OMS, la adicción es una enfermedad cerebral crónica. Ahí vamos a disentir con algunos psicólogos y teóricos que al definir esto es un modelo demasiado médico para abarcar una problemática que es mucho mayor, y tienen razón. Lo que la OMS se dedica es a las adicciones graves, un fenómeno ya donde el cerebro ha cambiado, como vamos a explicitar más adelante. Este es nuestro cerebrito en una resonancia magnética de las que permiten ver el cerebro actualmente como en vivo y en directo. Acá está, esto gris es la sustancia gris, donde están las neuronas, lo blanco es la sustancia blanca. El cerebro de adicto no tiene problemas estructurales. Uno le puede sacar una resonancia magnética a un chico adicto y va a tener una resonancia magnética nuclear normal. Anatómicamente el cerebro está normal. Lo que está alterado es la función de los circuitos, como vamos a ver más adelante. La enfermedad se caracteriza por el búsqueda y uso compulsivo de la droga y por no poder parar de consumir. La vida está condicionada por el consumo y para recuperarse el consumo. A pesar de tener consecuencias adversas, la persona que está trabajando con su computadora y toma alcohol y no puede continuar con sus tareas, sabe que esto lo perjudica, pero esto vamos a ver qué pasó en su cerebro, qué pasó en su comportamiento, qué pasó en su psicología para que esto se convierta en un enemigo que uno no lo puede sacar. Entonces, nuestra pregunta en neurociencias es ¿qué cambios cerebrales ocurren en el sistema nervioso central con el consumo problemático de sustancias? Las neuronas, el sistema nervioso está compuesto por circuitos de neuronas que se comunican entre sí. Esto es una neuronita, estos son dendritas, estos son axones, la información circula, la neurona genera su propia electricidad y su propia conducción nerviosa, es una célula especializada en conducir rápidamente los estímulos, por eso nos ha hecho fácilmente adaptables. Cuanto mejor y más rápido es el procesamiento de estímulos y su comunicación y su circulación, más eficiente y adaptativo nos hacemos. Las neuronas no están aisladas como las personas, están organizadas y relacionadas con otros. En la metáfora que usamos habitualmente, las neuronas charlan permanentemente entre sí. Y el grado de intensidad de su charla y comunicación y su interacción personal hace que un circuito determinado se refuerce, se consolide y se vuelva más eficiente. Cuanto más charla, interacción y activación simultánea tienen un grupo de neurones, más eficientes se vuelven. Perdón, lamentablemente esto se puede volver eficiente y vamos a ver, para consumir o eficiente para aprender física o aprender a jugar bien al tenis. Cada circuito tiene un rol especial. En este momento ustedes están activando circuitos de audición, circuitos de visión. Solamente a mí que no me ven, que estoy ahí oscurecido por la tecnología, y tienen circuitos de su propia excepción, de no están sentados en la silla, tienen activado su circuito de memoria y su circuito de procesamiento de información. Muchos circuitos activados en este momento que hacen que el funcionamiento de la performance de todo el sistema nervioso lleve a un conjunto de respuestas adaptativas. Todo el conjunto del cambio de los circuitos cerebrales hace que procesemos la información para lograr respuestas adaptativas. Esto es como una orquesta donde cada uno produce su sonido, pero en el conjunto produce una respuesta adaptativa para relacionar mejor y más eficientemente con el entorno. Vimos acá que,
las neuronas se comunican entre sí, en parte por electricidad, pero cuando llegan a las terminales y se comunican entre ellas entre sí, la charla, el lenguaje que usan es un lenguaje químico con sustancias químicas denominadas neurotransmisores. Estas son todas las sustancias químicas que pueden estar involucradas, y acá, en la sinapsis, es donde actúan las drogas liberando dopamina o modificando la interacción de la serotonina con sus receptores. Acá hay una neuronita y estas pequeñas bolitas son el neurotransmisor que va a actuar sobre un receptor, o es una llave cerradura, para abrir esto y que en la neurona que sigue se produzcan fenómenos eléctricos o químicos. Esto permite que lo regulemos mejor. Esta invención de la sinapsis química hace que sea muy regulada y muy influenciable por moduladores, y eso hacia la plasticidad de nuestro sistema nervioso. Vamos a ver los circuitos y neurotransmisores que se ven afectados en el consumo problemático de sustancias. Ya vimos el circuito de placer y recompensa y vamos a ver cómo se modifica. Está un circuito que regula la cantidad e intensidad de nuestros impulsos. Tenemos circuitos que regulan nuestra regulación emocional, como yo no podría ahora, si tuviera la cámara, bailar un reggaetón arriba de la mesa dando esta charla. Hay algo que regula el contexto de mis emociones y por más que esté muy contento, no podría hacer eso. Regula mi conducta y mis emociones y mis impulsos. En los circuitos de memoria y la toma de decisiones también se ven afectados. La memoria de los chicos está dedicada sobre todo a adquirir claves del contexto donde haya posibilidad de obtener consumo. Y modula, y por supuesto se ven afectados nuestra conducta social adaptativa con el consumo. Actualmente en neurobiología de las adicciones se considera que al principio lo que predomina en las adicciones, en consumo regular o ocasional, es una conducta impulsiva, que va de impulso descontrolado de ir a consumir una droga, y después la enfermedad va pasando a una cuestión más obsesiva y de compulsión. Compulsión nosotros le decimos a que hay un impulso de ir a consumir algo o de estar pegado a Internet, con los chicos que están adictos a Internet o videojuegos, pero me resisto, yo no puedo, ya son las 12 de la noche, me resisto, no puedo seguir acá, pero la obsesión, me resisto a la compulsión, pero me gana el impulso. ¿Qué pasa con la impulsividad? Los contactos iniciales con una droga y sus neurotransmisores hacen que la respuesta de la neurona al contacto inicial sea muy intensa. Los circuitos del placer, que nos nombramos al principio, están muy hipersensibles. Lo volvemos a tener acá. Los primeros contactos de la droga hacen que el placer que yo tengo y la recepción y la actividad sean muy, muy intensos y los circuitos esos están hipersensibles. La respuesta es intensa y la vía final común, se dice, de todas las drogas que vimos, es el aumento de la liberación de dopamina, este neurotransmisor, en este circuito. Si yo libero mucha dopamina en este circuito, mi corteza y todo mi cerebro va a vivenciar placer. Los receptores, como vimos, esas cerraduras se mantienen muy activos y el efecto placentero es importante e intenso. Miren ustedes lo que va a pasar. Liberación de dopamina por las cosas que nos dan placer en forma natural. Acá en un núcleo del cerebro donde se liberó dopamina, aumenta con la comida a 150 unidades de dopamina, la actividad sexual aumentan 210, y miren el efecto de liberación de dopamina con una anfetamina, 1100, o sea que esto es un chorro de una manguera de bomberos de dopamina a los núcleos que sensan placer y recompensa, y acá es un chorrito de una manguera casera de un jardín. O sea que la liberación de dopamina por las sustancias en forma aguda, al principio, es muy intensa y muy activante del sistema nervioso. No sé si me explico y me siguen. Sí, sí. Por lo tanto, aquí, esto es lo que cualquier consumidor que abandona el consumo le tiene absolutamente respeto a ni siquiera acercarse, ni
por supuesto los alcohólicos, ni a oler el corcho, ni los adictos a acercarse a ni siquiera a una cosa que se parezca al blanco, porque saben que el recuerdo que tienen es el recuerdo de los efectos iniciales de la sustancia que le dan mucho placer y una intensidad enorme de actividad placentera, de sensaciones placenteras. Con el tiempo, el cerebro sucede esto que se llama neuroadaptación. Si yo consumo mucha droga, tengo muchas cerraduritas, esta es una neuronita y mi membrana neuronal. Si yo tengo disponibilidad de droga y tengo demasiados receptores activos, hay una cuestión de eficiencia en el sistema nervioso central. Digo, si sigue a haber mucho, yo esto voy a amarretear receptores porque total hay mucho. Y con el tiempo baja mucho la cantidad de receptores y yo necesito mucha droga para activar estos dos receptores. Esto es igual a tolerancia. Si el cerebro bajó la cantidad de, digamos, eh, alarmas para detectar o cerraduras para abrir y que se abran las compuertas, si yo sienta placer, si yo cierro compuertas, necesito mucho más drogas para abrir las pocas compuertas que tengo. Y estos receptores, aparte, están menos sensibles. Eso se llama neuroadaptación. Miren un cerebro, los receptores de dopamina, en los circuitos que están en el cerebro normal, y miren un drogadicto, cómo bajan los receptores a dopamina cuando él consume el consumo crónico. Como consecuencia de esto, la persona empieza a tomar más y a tener más contacto y más asiduo con la droga para estimular a estos receptores que se han bajado, están relegados en la célula. Al principio, por supuesto, entonces hay tensión y excitación, hay una fiesta, mis amigos están consumiendo un poquito de alcohol, alguno que otro dice toma un poquito, fumate 2 o 3 piradas, hay un acto impulsivo, se obtiene placer, gratificación, alivio, también aparece después cierto grado de rechazo, culpa, autorreproche, pero vuelve a producir cierto grado de tensión en el mismo contexto y eso hay una alteración en el control de los impulsos. Con el tiempo, en lugar del refuerzo positivo de sentir placer y recompensa, va cediendo placer y recompensa y va apareciendo la preocupación por tener abstinencia. Yo estoy preocupado no por el placer que me da la droga, sino porque si no la consumo, voy a tener abstinencia, voy a tener disforia, voy a tener un deseo activo, intenso de consumir sin poder consumirla. Entonces voy a hacer un atracón de droga para aliviar esta preocupación, pero se gana el circuito de compulsión. ¿Entienden? Ya no es el placer lo que genera el impulso de consumir, sino evitar el displacer, lo que sostiene el círculo vicioso. Los chicos llegan diciendo, yo esto no quiero más, me está arruinando la vida, me complica, pero no puedo dejar de hacerlo, y voy a consumir porque no tolero la abstinencia que me da no consumirla. Y las primeras semanas así lo manifiestan, con un deseo y un anhelo permanente de ir a buscar eso para la preocupación es para evitar esto. Disforia, en términos psiquiátricos o psicológicos, mal humor, disgusto, sensación de displacer. Esto, cuando no se consume la droga, produce esto y esto va de lleno a provocar un atracón. Por lo tanto, si yo activo, en lugar de la droga, buscarla para que me dé placer, es para evitar el displacer, se activó otro circuito que es el circuito del estrés, que modula todas las áreas del organismo, pero ya el organismo está en alerta, tenso, y eso complica más el panorama. Con el tiempo, el cerebro se organiza como, ¿se acuerdan cuando aprendíamos a andar en bicicleta? Luego lo hacemos automáticamente, como caminar, andar en bicicleta, manejar, peinarnos. Ahí se convierten en actos repetitivos y ritualistas, o como hacen los chicos que tienen fenómenos obseso-compulsivos, que caminan 5 o 6 pasos para evitar. Hay actos repetitivos y estereotipados que realizan los consumidores graves de drogas, que parecen que su droga es así como ratitas que lo único que saben es apretar la palanca para que
les inyecte la droga en el laboratorio. Por lo tanto, ya no es el placer, sino huir de la ansiedad y el estrés. En los actos repetitivos, consumir alivia esto transitoriamente y aparecen obsesiones para que volver a consumir, cómo hago para evitar la obsesión, cómo hago para volver a obsesionarme con el consumo. Ya se convierte en una enfermedad casi obsesiva. Este es nuestro cerebro ahí, volvemos a ver corteza cerebral. La corteza cerebral tratando de modular, acá hay circuitos en el cerebro más profundo y más antiguo que se encargan de hacer actos repetitivos. Los animales son muy ritualistas en su forma de hacer las cosas, y esto está regulado por un cerebro más antiguo. Nuestros circuitos cerebrales más evolucionados de nuestra corteza regulan los impulsos y regulan las conductas estereotipadas. Esto está disfuncional, la corteza y la capacidad de inhibir conductas repetitivas, obsesivas, está alterado, y ya no lo podemos regular con nuestra voluntad o con la influencia cortical que regula, y con la influencia racional que da la corteza. Aprendizaje. El cerebro y la mente cambian con los procesos de aprendizaje. Tanto el aprender, consumir sustancias es un aprendizaje, y hay aprendizajes que estos chicos llegan a un aprendizaje excelso y se convierten en máster de consumir. Cómo, cuándo, dónde, máster de consumir, hasta inmolan toda su vida para consumir. Un aprendizaje es programar el sistema de alguna manera. Cuando cambia la programación y nuestros programas cerebrales, cambió la circuitería cerebral. Al mismo tiempo que cambió la programación y nuestra percepción de la realidad con una programación determinada, cambió la circuitería cerebral. Un programa es cómo sirve para detectar, para analizar y cómo responder al estímulo que acude al cerebro. Por lo tanto, estos programas, en el caso de un chico, están diseñados para detectar dónde y cuándo consumir, para analizar cómo puedo mitigar las consecuencias negativas de consumir, o cómo huir de la policía o de la crítica, y cómo responder al estímulo consumo. Esto es un programa que se activó en circuitos cerebrales y se armó y se sostiene con circuitos cerebrales disfuncionales. La droga genera un aprendizaje cerebro-mente-cuerpo. ¿Por qué? Porque produjo cambio en la cantidad y calidad de las conexiones neuronales. Esto que lo vivimos, que en los circuitos que bajan los receptores, que se activan los circuitos del estrés, que los circuitos de control de los impulsos están minimizados o alterados, y aparecen conductas repetitivas, modificó la cantidad y calidad de las conexiones entre mis neuronas, y esas neuronas que podían hablar de varias cosas en diferentes lenguajes, adquieren un solo lenguaje, y un solo circuito se activa, aquel relacionado con ir, buscar, consumir y recuperarme el consumo. Esto es, se fortalecieron algunas sinapsis, pero lamentablemente en el aprendizaje adictivo, aquellas sinapsis que tienen relación con ir a proveerme droga, en desmedro de otros circuitos. Va a cambiar la estructura anatómica de nuestro sistema nervioso central, porque cambia la potencia de sinapsis relacionadas con esto, y va a cambiar también anatómicamente. Se van a producir cambios, se va a fabricar, acá ven una dendrita que está fabricando algo para establecer mayores conexiones con sus neuronas vecinas. Uno puede consolidar, reforzar o desaparecer circuitos si uno juega al tenis reiteradamente y muy bien. El circuito de su memoria visoespacial, o el circuito de las piernas y el cerebro de Maradona respecto de cómo comportarse con su funcionamiento neuromotor, está muy desarrollado, y estas neuronitas están ampliamente generando conexiones para que cada vez se conecten y hablen entre sí el desarrollo psicomotor. En cambio, si un circuito no está activado, no está sostenido en aprendizaje, el circuito se va atrofiando, y esto, en lugar de enriquecerse, se van disminuyendo las espinas y las dendritas
para comunicarse menos con otras neuronas. ¿Seguimos bien? Sí, sí. ¿Nada? ¿Silencio de radio? Estoy haciendo algunas preguntas, pero vamos a responderlas al final. Entonces, vivimos en constante, el cerebro es un órgano que se modifica y está en constante adaptación. Una neuronita, cuerpo neuronal, dendrita, estado natural, durante un entrenamiento se fabrican mucho más neuronitas, más dendritas, y después queda el aprendizaje que era una neurona enriquecida, con mayor posibilidad de establecer conexiones con otras, pero no con conexiones redundantes. Uno puede hacer aprendizajes virtuosos, como ustedes se imaginan lo que es la capacidad visomotora, la capacidad de la motricidad fino, la capacidad auditiva y la capacidad de memorizar melodías de esta persona, o puede hacer un aprendizaje donde el cerebro está lleno de circuitos o disfuncionales que lo único que hay en el cerebro es esto. Cambió el cerebro y las neuronas que llevan a performar o a interactuar con otros, al desarrollo psicomotor, cerebral y eso, no están activadas. Los circuitos que están activos son aquellos relacionados con parar el estrés, que significa para mí no consumir, ir a consumir, recuperarme del consumo. Este circuito es el único que se mantiene en pie. Circuito del estrés, circuito de alteración anímica, circuito de disregulación emocional. Por lo tanto, la persistencia en el consumo problemático de sustancias produce cambios en los circuitos cerebrales. El cerebro se adapta a la presencia de la droga, disminuyendo o activando algunas áreas. La mayor parte de la actividad, los circuitos que se activan son aquellos que tienen que ver con consumir drogas, ¿no? Los circuitos se programan para recibir droga en forma permanente y con conductas estereotipadas. Y si el contacto droga-cerebro se interrumpe, aparecen circunstancias de estrés y vivencias displacenteras que generan el fenómeno de el síndrome de abstinencia. Casi se incorpora como una necesidad vital, como dejar de comer o dejar de tomar agua, la reacción psicofísica que se produce con la abstinencia produce una activación intensa de circuitos de alarma y estrés, como es la sed intensa o la ausencia de comida intensa. Responde psicofísicamente a la ausencia de alimento, abrigo. ¿Cómo podemos hacer nosotros entonces para esta neuroplasticidad que se ha vuelto desadaptativa e inflexible? ¿Cómo podemos reorganizar circuitos? Una de las cosas que más sabemos que aporta neuroplasticidad positiva y conecta neuronas es el deporte. Lo hacemos con los chicos. Otra de las cosas que sabemos que produce neuroplasticidad y mayor conexión interneuronal es las relaciones interpersonales. Esto es básico en el tratamiento de todo chico adicto, la familia, las relaciones interpersonales, inclusive las relaciones con otros en el medio de su internación y con los operadores, son la base de generar otro tipo de interacciones, y eso produce que el cerebro crezca, se desarrolle y sea más flexible. Las actividades solidarias de cualquier tipo producen neuroplasticidad, así que todos los operadores y todas las personas que se dedican a hacer actividades bien para la comunidad aparentemente desarrollan mayor capacidad de conexión neuronal. Cualquier elemento que conduzca a cierto grado de meditación, yoga, actividad laboral placentera, tejer, hacer carpintería, desarrollar algún tipo de actividad musical, todo aquello donde la conciencia esté plena, fluyendo y concentrada en una actividad generadora no solamente de placer, sino en desafío, produce neuroplasticidad. Y tratamos de que algunos ejercicios de creatividad y de desarrollo cerebral también producen neuroplasticidad, por ejemplo, cómo iluminar con un tenedor, cómo llevar agua en una lámpara y cómo iluminar con una taza. Sería un desafío que les propongo para desarrollar la creatividad y la conexión. También, gracias a Dios, tenemos una neuroquímica de la afectividad y el contacto social. Tenemos endorfinas, que son
morfinas que fabrica nuestro propio organismo, que no solamente sirven para mitigar el dolor, sino que para dar placer y sedación, como produce el opio en forma de uso indebida, produce una gran sensación de relajación y una gran tolerancia al dolor. También la oxitocina es una hormona que se segrega en el abrazo, en el amor, es la droga del amor, perdón, la oxitocina que sirve en el embarazo y en el parto, y cuando se produce el parto se libera para hacer contraer el útero, en condiciones normales, sin que esté el parto o el trabajo de parto, se libera cuando hay situaciones de abrazo, amor, contacto interpersonal, físico. Por lo tanto, tenemos que desarrollar esta química de la afectividad y el contacto social en los chicos, y en todos nosotros también. Para construir esto, un nosotros. Por tanto, vamos a desarrollar también el circuito de la reflexión y la voluntad. Nuestro cerebro, en nuestra corteza, sobre todo en el área prefrontal, que es la corteza más humana, tenemos partes de la corteza que se llama esta corteza orbitaria frontal, que se encarga del control de los impulsos. A diario hacemos ejercicios de los chicos para que controlen sus impulsos, se vuelve parte del aprendizaje. Tenemos parte de nuestra corteza cerebral que se ocupa de la regulación emocional, cómo, cuándo y dónde y en qué tiempo y en qué magnitud expreso y desarrollo y comunico mis emociones. Esto es básico, es el crecimiento de toda la vida, cómo autorregular emociones. Los chicos están muy desregulados con consumo, este circuito de regulación emocional está muy disfuncional. Nuestra corteza dorsolateral, también en nuestro cerebro, hace que sirvamos para evaluar y seleccionar la respuesta flexible y adaptativa a la situación. El desarrollo de esto es lo que nos hace más humanos en cuanto a planificar y planificar cosas que sean buenas para nosotros y para el entorno y para dar respuestas flexibles. La respuesta de los chicos en general es, primero, inflexible, relacionada con el consumo y poco adaptativas al contexto. Vamos a desarrollar estas cortezas con el tratamiento. Y también las cortezas de planificación y decisión, como tenemos la toma de decisiones es fundamental. Dijimos que esta corteza está hipofuncionante en el consumo de sustancias graves, por lo tanto la capacidad de planificar y tomar decisiones adecuadas está hipodesarrollada. En el final del tratamiento le aumentamos la posibilidad de que esta corteza se active, desarrollando la posibilidad de planificar dónde van a vivir, en qué trabajar, cómo sostener el trabajo, cómo tomar decisiones respecto de su cambio de domicilio, de tomar decisiones con respecto a sus parejas y a su vida. Entonces, la recuperación es esto, lo contrario de la adicción no es solamente abstinencia. De alguna manera tenemos que desarrollar estos circuitos que están hechos una madeja, todos enmadejados y abarrotados, lo tenemos que desmadejar para llevar a esto, que sirvan para un contacto funcional, sino la persona que está ahí se relaciona consigo mismo y mal, consigo mismo y con sus vivencias. Por eso, lo contrario de la adicción no es abstinencia, sino es la conexión. Gracias. Bueno, muchas gracias Jorge por la charla. Ahora vamos a pasar al momento de las preguntas. Los que quieran ir haciendo preguntas pueden hacerlo por medio del chat. Yo tengo unas preguntas que fui anotando, que hicieron durante la charla, así que te voy a ir consultando. Preguntaron si la sustancia de preferencia de una persona depende de la personalidad de base que tenga esa persona. Es muy buena la pregunta. Alguna posibilidad tiene, no solamente depende de la personalidad de base de la persona, sino también de la oportunidad, del grupo de pertenencia, de la disponibilidad económica, de qué droga elige el grupo para desarrollar y demás. Por lo tanto, en algunas culturas el alcohol es la droga de preferencia y demás, no solamente por su disponibilidad y por su baratez.
su economía, su baratez, no se dice el ser económica. La personalidad puede de alguna manera tener que ver en que algunas personas que tienen algún trastorno de déficit de atención buscan estimulantes porque paradójicamente los estimulantes los relajan. Algunas personas que son muy inhibidas pueden buscar el uso del alcohol o de la marihuana para desinhibirse, como vimos en los efectos de las drogas. Algunas personas buscan, que tienen mucha angustia y tensión, buscan ansiolíticos y a veces marihuana para relajarse y sedarse. Hay algo de la personalidad que tiene que ver y hay algo de la búsqueda de elección en función de la personalidad, pero no solamente la personalidad o el deseo o la búsqueda tiene que ver solamente con eso. Pero es una muy buena pregunta. Otra pregunta, preguntan si el prefrontal está poco activado o dañado a causa del consumo. Poco activado. Generalmente hay todo un mito del daño cerebral irreversible en adictos y en general, con tratamientos adecuados, el sistema nervioso central es muy plástico, por eso hablamos de neuroplasticidad, y una vez que se activan otros circuitos de contacto interpersonal, trabajo productivo, desarrollo personal, deportes, vida emocional regulada, los circuitos se vuelven a restablecer. Lo que no quiere decir que en las memorias, en los circuitos de la memoria que tienen los chicos, quede anclado cierto grado de memoria adictiva, le llamamos, como la posibilidad de que en algún momento esto se active en algún contexto de estrés o situación particular que haya lugar a una memoria adictiva que lleve a tomar recaídas. Pero la cuestión Buenísimo. es, los circuitos, el cerebro no se daña, los circuitos están hipofuncionantes, lo de la corteza prefrontal está hipofuncionante y vuelve a funcionar con una recuperación. Ok. Y preguntaron también durante la charla si una madre que está embarazada consume, si el hijo que nace puede tener algún tipo de problema de adicción. No está estudiado eso. En lo que puede llegar a tener es problemas de malformaciones y bajo sufrimiento fetal y bajo crecimiento. No está relacionado que aumento del consumo de adicciones en madre adicto por el embarazo en sí, sino por la genética. Ok, Esa madre que consume, teóricamente, de alguna manera tiene en sus genes y en su panza estuvo alguna modificación genética y del ambiente de los genes para que el chico eventualmente desarrolle, pero no por el consumo durante el embarazo. Lo que sabemos es que algunas sustancias como el alcohol o las drogas tranquilizantes, Alplax, Ribotril y eso, indudablemente pueden que en el parto el chico nazca borracho o como con sobresedado o con muy baja tonicidad y con baja posibilidad de respirar. Tiene efectos sobre el parto en sí. Pero la pregunta estaba relacionada si consumir durante el embarazo va a fabricar un hijo consumidor. No. Lo que es la genética de la madre y el entorno durante su estadía ahí adentro en la pancita del bebé, recibiendo sustancias, puede llegar a modificar alguna cosa epigenética que eventualmente module mayor vulnerabilidad a consumir. No sé si me expliqué. sí, acá están con una pregunta también que habla sobre la genética. Preguntan, ¿qué daría la genética? ¿El consumo en la etapa de adolescencia? Buena pregunta. El consumo en no tiene que ver tanto con la herencia ni eso, porque tiene que ver con el ambiente. Los chicos en la adolescencia, digamos, investigan, exploran, buscan, tienen poco control de los impulsos y tienen poca valoración de riesgo y son buscadores de novedades, son exploradores naturales, experimentadores de novedades por sus características de la adolescencia y su comienzo de diferenciación con los adultos. Entonces, ahí tiene influencia medioambiental el inicio y las primeras etapas, el consumo tanto inicial, experimental, como el consumo social. No tiene tanto que ver las genéticas. La influencia genética tiene más que ver con los grados más graves de consumo, con el consumo adictivo severo. Ahí sí claramente se ve la influencia de los genes y de la genética. En los primeros estadios predominan las influencias medioambientales. Ok. Otra pregunta, Jorge.
Se suele decir que el alcohol es la droga de entrada. ¿Esto es así? ¿Cambia la edad de inicio de consumo? El alcohol es una droga de entrada, es cierto, alcohol y marihuana son drogas de entrada, es así, el 85% han consumido alcohol de los chicos entre 13 y 14 años, cada vez son más chicos. El otro día me estaba comentando un adolescente de 17 años que, que la borrachera es para los chicos chiquitos. Ellos chicos chiquitos le decían a los de 12, 13. 14. Esta de 17 se consideraba una adulta que ya la borrachera no era algo que los estimulaba. Pero básicamente se corre para atrás el inicio, es más precoz el inicio, y la droga de inicio es el alcohol, con mucha frecuencia, la marihuana y por supuesto el tabaco, que no lo consideramos porque no afecta tanto la conciencia y más, pero indudablemente afecta la salud de todos. Tabaco, alcohol y marihuana son las drogas de contacto inicial. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Escríbanla por el chat y se la vamos a ir pasando a Jorge. También quería, hasta que lo que quería reforzar es esto, digamos, no sé si quedó claro el concepto, pero la explicación de por qué algunas personas llegan a situaciones muy complejas, difíciles y sórdidas de sus vidas y saben que se están hundiendo en un pozo y cómo es que persisten en esta conducta de consumir drogas, es lo que nos hace explorar el cerebro, es decir, estos circuitos se han reprogramado en forma negativa tal que una persona, pese a tener conciencia de que esto es muy perjudicial para su salud psicofísica, sigue consumiendo. Hay circuitos cerebrales ya trazados, se ha puesto una traza y un circuito disfuncional que hace que la persona, por más que se condicione para no consumir, no lo logra hacer. Hay como las ratitas de Pavlov, los perros de Pavlov, que ya ven una campanita y ya van salivando. Solo pensar en consumo ya hay un circuito de reflejo de ir de consumir. Hay un cerebro que ha cambiado y está disfuncional. Otra pregunta, Jorge. Preguntan qué pasa cuando una madre está amamantando a su hijo y durante ese periodo consume en la lactancia. El mayor problema que se observa con madres lactando es, sobre todo cuando consumen sustancias psicosedativas, marihuana, pastillas, alcohol, que pueden llegar a afectar el sensorio y la conciencia y también, perdón, la reactividad del sistema nervioso central del lactante. Lo pueden llegar a dormir, lo pueden llegar a sobresedar. Eh, no tengo experiencia, no tengo conocimiento del efecto del consumo de cocaína. Te diría que lo que primero que se me ocurre cuando me saltó esto es que las chicas pobrecitas que están consumiendo amamantadas están graves y probablemente amamanten poco. Los consumidores, las chicas consumidores graves rara vez amamantan, no tienen el lugar en su cerebro ni en sus circuitos cerebrales para conectarse con sus hijos amamantándolas. Eso es lo primero que me saltó. Si lo perjudican es como en el parto, con la sobresedación y demás. Yo no tengo experiencia, en este momento no recuerdo información si una madre que consume una raya de cocaína, el chico se excita. No tengo presente cuánto pasa la leche materna de la cocaína en el momento de consumir. La verdad, es una pregunta interesante, pero yo en este momento no tengo un recuerdo para responderle con exactitud. Si el chico se Ok. excita con consumo de anfetaminas o cocaína, la madre está amamantando y está aspirando una raya de cocaína, no sé qué le pasa al chico. Otra pregunta, Jorge, es la siguiente. ¿Cómo prevenir la predisposición de una persona al consumo? Un poco lo pensamos desarrollar en la próxima charla que van a desarrollar ustedes, pero hay factores protectores que tienen relación con estas cuestiones de límites sanos en la vida familiar. Uno de los límites sanos significa organización de la vida familiar, por ejemplo, cumplir horarios de comida. Esto se ha descubierto como un sistema protector. Está estadísticamente relacionado con que cuando hay límites y organización de horarios para comer en una
familia, la posibilidad es un factor protector anticonsumo. La otra cosa que se decide es el tratamiento precoz y intenso si hay chicos con eventualmente alguna posibilidad de desarrollar eso. Por ejemplo, la detección precoz del ADD. Lo tercero, desarrollar mucho el deporte y todo lo que vimos en neuroplasticidad positiva, desarrollar las interacciones sociales, promover las interacciones sociales, promover el deporte, promover el contacto interpersonal, promover el desafío intelectual, promover la comunicación entre padres y hijos, de decir cuánto el hijo percibe a sus padres como un referente para ir a hablar de sus cosas, y cuánto percibe un hijo que sus padres tienen en cuenta sus opiniones a la hora de definir planes familiares. Ejemplo, vacaciones, ejemplo, dónde van a ir a pasar Navidades. Esos son todos factores familiares protectores. Del medio ambiente, indudablemente son los que acabo de decir, detectar precozmente situaciones de comórbidas o de chicos que puedan estar disfuncionales y tratarlos precozmente. Y lo otro es lo que hacemos a diario en las diferentes escuelas y colegios, que son talleres de prevención e información sobre el consumo problemático de sustancias. Ok, hay una pregunta más. Si el cerebro vuelve a la normalidad después de haber estado bajo un problema de adicción, una persona consumiendo reiteradas veces. El cerebro puede volver a la normalidad, lo dije, la capacidad neuroplástica del cerebro es notable y puede volver a la normalidad. Generalmente no solamente es por la complicación y el daño del cerebro por las drogas en sí, sino por las consecuencias de otro tipo de hábitos. Eh, Pueden llegar a tener infartos cerebrales por consecuencia de un pico hipertensivo por cocaína y puede lesionarse el cerebro así, pueden dañar su alimentación y fabricar émbolos y situaciones de mala circulación, el abandono de la calidad de la alimentación, el abandono personal y de higiene, las enfermedades de transmisión sexual, el HIV, todos esos producen más daño cerebral que las drogas en sí. El abandono social, la retracción personal, la falta de alimentación, todo eso produce deterioro y eventualmente más lesión cerebral que la droga en sí. Hay otra pregunta que tenemos, Jorge. Si tenemos en cuenta la estadística sobre recaídas, ¿la memoria adictiva le ganaría a la neuroplasticidad? Y buena pregunta. A ver, depende del individuo, el contexto, la situación, el tratamiento que hizo, cuánto se compromete con su tratamiento. Igualmente, como esto dijimos, es una enfermedad crónica, las recaídas, como en toda enfermedad crónica, tanto diabetes como esto, picos, hipertensión, toda la recaída es una regla, por eso no hay que amargarse con la recaída, es casi, no, tener recaídas es una falacia, una ilusión, una utopía que no es verdad en las adicciones. El porcentaje de recaídas es alta y el porcentaje cada vez queremos manejar más y aprender más de las recaídas. La memoria adictiva condiciona eso y esta memoria que yo le dije de el recuerdo inicial del disparo intenso que produce dopamina en los circuitos de placer y recompensa queda también como una memoria emocional de algo casi paradisíaco para mi cerebro y mi vivencia personal. Entonces, esas son las memorias adictivas y son muy fuertes. En realidad, si desarrollo, es como, esto va a quedar ahí como un yuyo malo y hay que regar el resto del jardín para que eso no quede, pero eso va a quedar ahí y eventualmente se va a poner de manifiesto. No sé si me expliqué. Sí, sí, perfecto. Bueno, vamos a darle la posibilidad, si alguien quiere hacer alguna pregunta abriendo su micrófono, lo pueden hacer antes de que terminemos. Preguntan si hay alguna diferencia con respecto al consumo entre el hombre y la mujer. Eh, Hay algunas variables respecto de algunas sustancias y demás, pero en general son
equivalentes. Hay algunas estadísticas que dice que es 2-1 el consumo hombre versus mujer, pero digamos, no está confirmado del todo y cada vez aumenta la posibilidad de que las chicas consuman sustancias en forma casi equivalente. Ok. Jorge, ¿vos podrás dejar de compartir tu pantalla? Si alguien quiere preguntar algo, puede hacerlo, puede abrir el micrófono. Comentarios también, no solamente preguntas. Yo solo quiero agradecer, me parece magistral toda la explicación, me parece muy esclarecedora y creo que aporta muchísimo para todos, para el aprendizaje. Así que agradecerles a ustedes y a Jorge toda esta explicación. Mil gracias. Igualmente también hay como un comprimido en una hora de mucha información pero bueno, eso es lo que pretendíamos, informar en forma comprimida a todo lo que las neurociencias están estudiando en enfermedades adictivas. Así que gracias por escucharlo. Acá estaban preguntando cómo poder ayudar a un familiar para que deje las drogas, ya que las internaciones son voluntarias. Bueno, con respecto a los abordajes terapéuticos, vamos a estar hablando en la próxima charla, que es de acá a unos 15 días, así que ahí va a ser más específico con respecto a la ayuda terapéutica que se puede brindar para ayudar a las personas que tienen problemas de adicciones. Igualmente, estoy habilitado ahí para hablar. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, te escuchamos. A ver, indudablemente la familia, tanto en la rehabilitación como en el recupero, como en el contacto interpersonal, es vital, y tanto en el hogar como en cualquier eh, propuesta terapéutica actual incluye a la familia como un factor decisivo, y el apoyo de la familia es un factor decisivo. Nosotros también pensamos que hay que desarmar algunos circuitos familiares que son de codependencia, que es el trabajo que hacen María y Nico, donde las personas, padres o familiares directos, se hacen cargo de la adicción del chico y pretenden que la curación sea generada por ellos y sostenida por ellos, y que los chicos se despreocupen y no pongan ellos su esfuerzo. Entonces, la situación más problemática que tenemos que vivir con respecto a los familiares es esta cuestión de relación codependiente con sus hijos, y sacarlos de esa relación pegoteada con el consumo, donde se vuelven dependientes del estado de ánimo del chico y del grado de consumo del chico, para colocarlos en una cuestión mucho más adaptativa y flexible. Acá David Paiva levantó la mano, dice. Bueno, felicitaciones a todos. Creo que ha sido una charla muy esclarecedora. Te diría que hasta ideal para mandar a los colegios, ¿no? Pero muy buena sincronización, todo salió perfecto, así que mis felicitaciones a todo el grupo que colaboró. Gracias, de mi parte. Bueno, gracias. Tuvimos un pequeño inconveniente, pero bueno. Salió mejor, Andy, salió mejor. Que mande una foto. Estoy protegido, estoy como en la radio, porque si me hubieran visto la cara no hubiera sido tan bueno. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias, Jorge, por tu exposición, y muchas gracias nuevamente a la Fundación Potenciar Solidario. Recuerden que el jueves 30 a las 18 tendremos el segundo encuentro, que va a hablar el licenciado Nicolás Moreñigo y yo. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el jueves 30 a las 18. Muy bien. Chao. Chao a todos. Gracias y saludos. Adiós a todos. Gracias por estar. Los esperamos. Gracias.